Parafarseando presenta La Carpa, escenarios ambulantes. Y gracias por estar aquí de vuelta con nosotros. Aquí estamos, les recordamos que estamos en cabina, transmitiendo en vivo, el teléfono 226-2233. Y bueno, ahora sí, en La Carpa presentamos a nuestro invitado de esta tarde. Es el doctor José Luis González Esteban. Él es vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández en España. En Elche. Elche, España, perdón. Profesor universitario interesado en la transformación del periodismo y la política. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, y él viene aquí al CUC, entre otras cosas, a hablarnos, y al programa de hoy, hablarnos sobre la internacionalización. ¿Qué es esta palabra que a mí se me dificulta tanto y que es tan importante y que está, podríamos decir, tan de moda en todas las universidades? Bueno, esta mañana no sé con quién lo hablaba, ¿no? La propia palabra universidad implica universo, implica la necesidad de abrirse al exterior, ¿no? Y yo creo que cualquier universidad que se precie pues debe intentar potenciar todo lo que sea la movilidad de sus estudiantes y de sus profesores. De hecho, hoy nosotros, por ejemplo, con nuestros estudiantes vemos que a la hora de la inserción profesional, cuando acaban sus estudios, las empresas están valorando en sus currículums que durante su etapa universitaria hayan tenido un medio curso, un curso de movilidad gracias a programas Erasmus en Europa o programas Destino en el continente americano o en otras partes del mundo, ¿no? Hoy en día el mundo y el mercado laboral está configurado de una manera que se prima pues perfiles de estudiantes que tengan esa capacidad de que hayan viajado y que se hayan movido, ¿no? Entonces, en este contexto, o sea, las universidades, nuestra universidad, trabaja lo que se llama la internacionalización o la proyección internacional, que básicamente es proyectar a la Universidad Miguel Hernández fuera de España, y promover acuerdos de movilidad, convenios de movilidad para profesorado y para estudiantes, para que vengan profesores y estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara y de este campus de Puerto Vallarta a Elche, y sobre todo luego intentar que estudiantes nuestros y profesores nuestros pues puedan venir aquí, ¿no? Esa es la filosofía y eso es en lo que consiste el concepto de internalización dentro de lo que es la universidad pública en este caso. O sea, es un intercambio de alguna manera de maestros y alumnos que vayan para allá y que algunos de ellos vengan para acá. Exactamente, o sea, y hay muchos tipos de movilidad, ¿no? Por ejemplo, centrándonos en la movilidad de estudiantes, pues lo que hacemos es, digamos que se comparan los planes de estudio de las licenciaturas y de las maestrías de aquí con nuestros grados, que son los equivalentes a las licenciaturas, y con nuestros máster, que son los equivalentes a las maestrías. Se comparan los planes de estudio, por ejemplo, de medicina, con medicina de allí, periodismo nuestro, con comunicación de aquí, de todo, ¿no? Ingenierías. Y se firman estos acuerdos para facilitar ese trasvase de estudiantes de un sitio a otro, facilitar el tema de créditos con las matrículas a la hora de certificar todo eso. Es decir, las universidades lo que hacemos es intentar hacer fácil que el estudiante se mueva. Eso es la movilidad. Y también los profesores, porque por lo que estábamos hablando antes, en las universidades, por ejemplo, las universidades españolas, se valora mucho que el profesorado se mueva, tenga estancias cortas o estancias largas en universidades europeas, en universidades americanas y tal. Incluso se intenta que haya movilidad dentro del propio territorio nacional español, ¿no? Y hay un programa que es el programa SICUE, para que los estudiantes pues puedan empezar sus estudios en Elche, en Alicante, y luego nosotros somos 4 años. Pueden empezar en Elche, Alicante, pueden hacer segundo en Madrid,
pueden hacer tercero con este tipo de convenios en Puerto Vallarta y pueden volver a acabar en la Universidad de Elche, ¿no? Ese sería un perfil que estaría muy bien para un estudiante de cara luego a su inserción laboral. Claro, ustedes, según veo, la Universidad Miguel Hernández tiene varios campus en España. ¿Estos dependen de las carreras o pueden estos estudiantes ir a un grado semejante a Madrid o a alguno de los otros campus que tienen El sistema nuestro, o sea, la organización de nuestra universidad en pequeñito se parece a la organización de la Universidad de Guadalajara. Es decir, la Universidad de Guadalajara es una universidad multicampus, creo que son 15 campus, ¿no? Y nuestra universidad es más pequeña y son 4 campus que recorren lo que es la provincia de Alicante, en el Mediterráneo español, desde Altea, que es una ciudad muy bonita en el norte de la provincia de Alicante, pasando por San Joan de Alacant en Alicante, Elche y hasta el sur de la provincia de Alicante, que es Orihuela, que es donde nació y vivió durante muchos años el poeta que da nombre a nuestra Universidad Miguel Hernández. Entonces, en cada campus está especializado en algunos estudios. Altea, por ejemplo, es el campus de Bellas Artes. Ahí están los artistas, la gente que estudia Bellas Artes. Orihuela es más de ingeniería de los alimentos y son especialistas en eso. San Juan es nuestro campus de ciencias de la salud, es donde se estudia medicina, se estudia farmacia, se estudian estas carreras. Y Elche es el campus grande donde se estudian pues casi todas las carreras, que sería como pues aquí Guadalajara, salvando las distancias, ¿no? ¿Qué tan nuevo es este concepto de movilidad en las universidades? Porque antes, uno estudiaba, ¿no?, en su universidad y ahí se quedaba, ahí hacía la licenciatura, a lo mejor hacía la maestría y ahí hacía el doctorado y ahí trabajaba. De hecho, hasta era complicado moverse de una universidad a otra, porque se podían perder créditos, ¿no? Sí, ¿no? Incluso yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo soy de Madrid, estudié en la Universidad Complutense, no existían estos programas. Claro, no. O sea, es lo que decías, tú empezabas la carrera en Madrid y normalmente si luego hacías un doctorado lo hacías en Madrid, no te movías, no salías de España, ¿no? Yo creo que hemos evolucionado y esto de la movilidad, que ya lleva unas cuantas décadas perfeccionándose, pues es bueno para los estudiantes. Por lo que hablaba antes, ¿no? Para adquirir esos perfiles que ahora son muy demandados, ¿no? En un mundo que se ha ido globalizando. Europa es un mercado único. Entonces, si tú, porque vales, porque funcionas bien en tus estudios en España, eres capaz de irte un año a estudiar a Alemania y aprendes alemán y pues te estás abriendo un mercado más, ¿no? Claro. Si estás viviendo en un país como España, donde sobre todo la población juvenil tiene un problema importante de paro, si eres capaz de abrir por el tema de movilidad otro mercado, pues mejor para ti, ¿no? O sea, yo creo que todo esto está ayudando y se puede hacer pues gracias sobre todo a programas y a becas muchas veces, ¿no? Porque yo siempre digo que lo que más ha hecho por la Unión Europea está en un momento muy malo, en un momento de ruptura política y tal, y yo siempre digo que lo que más ha hecho por la Unión Europea ha sido el programa Erasmus de movilidad de estudiantes, porque antes no existía esa conciencia europea y las nuevas generaciones de estudiantes que han vivido todo este programa son los que más han creído en lo que es el espacio europeo, ¿no? Y luego también otros programas como el Destino, que ha permitido a muchos estudiantes dar el salto y venir a México, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, que bien va mucha gente de nuestras universidades. Esto pues ha permitido crecer y ver el mundo de otra manera, ¿no? Sí, yo vi inclusive que ustedes tienen programas en que sus estudiantes van por una determinada temporalidad al África, ¿no? Y que tienen programas bien interesantes. Estuve leyendo unos programas bien interesantes que están teniendo en África, de salud, me supongo que son los alumnos de la parte de salud y tecnología, ¿no? Esto es muy bonito, esto también lo estaba explicando a los profesores porque me han preguntado también. Al final muchas veces son iniciativas de una persona que luego, al ver que funcionan y que son interesantes, pues se apoyan, ¿no? En este caso fue un médico, Mariano Pérez Arroyo, un profesor de medicina de nuestro campus,
que estaba cansado un poco con nuestra vida occidental. Estaba teniendo él ya hace ya bastantes años unas primeras experiencias muy positivas en Ruanda después de la guerra y del genocidio de Ruanda. Y entonces, bueno, pues empezó a desarrollar proyectos que fueron creciendo hasta el punto de que hoy Ruanda le llamamos nosotros el quinto campus de la UMH. Tenemos 4 campus que os he comentado y nuestro quinto campus es Ruanda, porque allí hemos desarrollado un proyecto de un hospital, el hospital de Nememba y de una escuela en donde pues se están sacando adelante a muchos niños, a muchas familias, ayudándoles con cosas básicas de medicina. Y todo este proyecto se sujeta gracias a voluntarios de la Universidad Miguel Hernández, estudiantes que durante los meses de verano sobre todo se van allí y hacen sus prácticas en este hospital o en el colegio de allí. No solo médicos, sino también van estudiantes de ciencias del deporte, porque ayudan con juegos, con deportes, de estudiantes de psicología, de periodismo, porque les ayudan a montar una pequeñita radio en aquel entorno. O sea, es un proyecto del que estamos muy orgullosos. Nos tenemos que ir a corte y regresamos. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Y continuamos transmitiendo en vivo por el 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, mientras estábamos en el corte, yo le preguntaba al doctor acerca de eso de que él nos estaba diciendo de la identidad y de la movilidad y cómo este proyecto de los Erasmus crea en los jóvenes europeos una identidad precisamente de eso, de ser europeos, ¿no? Yo le platicaba que en los 90 yo veía cuando fui en Alemania letreros en las autopistas que decía "Wir sind Europa" y en España "Somos Europa", y cómo se trabajó por esa pues identidad, ¿no?, del europeo. Pues sí, volviendo a lo que hablábamos antes, yo por ejemplo como profesor, que yo doy una asignatura que es Comunicación Política y Opinión Pública. Ahora por ejemplo en este semestre estamos analizando pues modelos electorales, estamos analizando la actualidad político-periodística en muchos sitios, ¿no? Entonces cuando tú tienes en tu clase varios estudiantes Erasmus, la clase se enriquece. Este año, por ejemplo, aparte de estudiantes Erasmus, pues también tengo una estudiante mexicana, tengo una estudiante colombiana. Pues ahora llegó el referéndum de Colombia y tener esa estudiante pues a los demás, es decir, en la clase con jóvenes que haya distintas nacionalidades y que se expliquen las cosas desde el punto de vista del otro, escuchar al otro lo que dice, porque muchas veces no sabemos escuchar al otro, al diferente, pues es realmente enriquecedor para ellos, ¿no? Y esto antes pues no pasaba, porque realmente las clases eran mucho más monolíticas y no existía esa diversidad en las aulas que existe ahora. Evidentemente, por lo que comentabas, sí que a partir de la entrada de España junto con Portugal en la Unión Europea a finales de los 80, principios de los 90, pues España cambia radicalmente y se mete de lleno en un proyecto europeo que le ha permitido crecer como país. Nosotros somos lo que somos gracias a haber estado en la Unión Europea, que funciona como un espacio de cohesión, donde los territorios que más tienen o que más tenían ayudaban a los que menos teníamos a igualar los niveles de renta. Por eso España pues ha podido tener o tiene las autovías que tiene, la red de ferrocarril que tiene, etcétera, ¿no? Gracias no al gobierno de turno, que lo que ha tenido que hacer bien ha sido gestionar esos recursos, sino pues, fundamentalmente a que esos recursos venían de Bruselas, de la Unión Europea, con la idea de equiparar y de cohesionar el territorio europeo. Eso ha funcionado y ahora, por desgracia, pues está en un periodo de vacas flacas, como decimos aquí. Eso ha generado de alguna manera algunos conflictos, en el sentido de que evidentemente para poder nivelar y pasar los recursos se ponen ciertas reglas, y hay países que en su momento no lo están aceptando, y entonces ahí es donde está viniendo un poco ese
quebranto, ¿no? Digamos, de la Unión Europea en este momento, ¿no? Sí, hombre, los países del sur y luego con la ampliación de los países del este hemos sido países receptores, que se llama, ¿no? Países que hemos recibido, y los que daban el dinero, pues tradicionalmente, o sea, aportaban más dinero, pues han sido Alemania, sobre todo Francia y el Reino Unido, que como sabéis, pues ahora han decidido que se van. Pero bueno, también es cierto que el que da dinero se beneficia, porque sus empresas se instalan en países receptores, ganan mercados importantes en esos países receptores. O sea, al final es beneficioso para todos, aunque sí que es cierto que existen a veces esas reticencias de que doy demasiado, y eso si se maneja con cierto populismo, es un mensaje que cala en la sociedad y provoca cierto euroescepticismo, que se llama. Pero por ejemplo, la organización, no sé en México, pero la organización en España política es exactamente igual. Nosotros estamos divididos en comunidades autónomas y se funciona mediante un sistema de cohesión social, es decir, los territorios, las comunidades autónomas más ricas aportan más al dinero común, sí, para que se beneficien pues las más pobres, ¿no? Pues Cataluña o Madrid históricamente, pues ese dinero ha servido para que otras más pobres, Andalucía o las Castillas, pues hayan podido mejorar sus niveles de renta. Este es el sistema político que ha funcionado en Europa y en España durante muchos años, dentro de lo que es la socialdemocracia, y no nos ha ido mal. Claro, ha funcionado. Ha funcionado. Y ahora empieza a verse. Ahora la crisis ha cambiado todo y se están redefiniendo un poco muchas cuestiones, y todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar y hacia dónde vamos, ¿no? Europa está en un momento de mirar hacia el futuro y ver lo que quiere, ¿no? Porque las instituciones no dejan de funcionar bien, tenemos un problema muy grave estamos viendo de inacción con el tema de los refugiados, con nuestras fronteras, claro, con el tema de los refugiados. El Mediterráneo se está convirtiendo en una tumba donde todos los días mueren cientos de personas que vienen de África. Y antes Europa daba respuesta a las instituciones y ahora pues no tanto, ¿no? Será un problema, digamos, ¿será que la globalización por la que tanto se luchó es un sistema que no está funcionando? O sea, es una pregunta que hago, sí, porque realmente algo está mal funcionando en algo que se luchó tanto como es la globalización, ¿no? Claro, pero si tú quieres poner vallas en toda la frontera de México y Estados Unidos, como propone algún candidato, este hombre que esperamos muchos que no gane el día 8, te cargas todo el sistema. Pero es que este mismo problema lo tenemos en Europa. Si tú lo que haces es colocar vallas e intentar hacer algo parecido con toda esa gente que huye de la desesperación y de la guerra en África o en Siria, pues los problemas no se solucionan poniendo vallas, ¿no? Los problemas se solucionan de otra manera, y las recetas estaban funcionando. Pero bueno, ahora estamos en un momento en el que ya no existen esos grandes estadistas, esos grandes políticos que lideraron gobiernos que supieron controlar estos problemas y manejarlos de una manera coherente y eficiente, ¿no? Ahora lo que tenemos son populistas y políticos de un nivel muy bajo que generan problemas muchas veces por donde no los hay, que no, evidentemente no están a la altura de los grandes retos que tiene hoy día la civilización, ¿no? ¿Y las universidades, por ejemplo, qué papel juegan en toda esta situación política? Porque es muy interesante saber cuál es el papel que le toca jugar a las universidades con sus alumnos.
Hombre, pues yo te diría que jugamos un papel muy importante, por ejemplo, en la parte de las humanidades, de las carreras de humanidades, sí. que ese es otro debate, ¿no? Pues por desgracia también en esta nueva concepción del mundo parece que las humanidades como que sobraran. Sí. Entonces, pues las universidades son importantes, por ejemplo, a la hora de explicar y de contextualizar y de aportar soluciones a todas estas problemáticas, ¿no? A la hora en muchos campos, en muchas áreas de conocimiento, ¿no? En la economía, en el derecho, en la ciencia política, en el periodismo. No sé, ¿cuál puede ser mi pequeña responsabilidad como profesor de la asignatura que doy? Pues cuando regrese a España esa semana, pues a mi clase va a venir un periodista de Ciudad Juárez, buen amigo, a explicarles allí de cara a cara a mis estudiantes y a mis compañeros de departamento cómo vive el día a día un periodista en Ciudad Juárez y cuál es el contexto, esta es la palabra mágica, el contexto, sí. Explicar el contexto de lo que pasa allí, ¿no? 2 días después vendrá un periodista árabe que ha estado en un campo de refugiados de Siria a explicar lo que es ser árabe, ser musulmán en un país como España, en un medio de comunicación de esas características, entonces porque hay muchos estereotipos y hay muchos prejuicios y tal. Claro. Ese hoy en día es el papel de las humanidades, el enriquecimiento y el luchar contra los odios, contra los prejuicios, contra los estereotipos, lo que hablábamos antes. Yo tengo un periodista de cabecera que es un periodista polaco que murió hace unos 3 años, que es Richard Kapuscinski, ¿no? Sí. Maravilloso. Kapuscinski, que yo lo conocí cuando no era famoso en Polonia, porque trabajaba mucho en Polonia. No sé si habéis leído ese libro que es Encuentro con el otro, ¿no? Él, desde que era corresponsal en África, hace muchas décadas, su obsesión era intentar conocer al otro y luego transmitir ese conocimiento a los demás, ¿no? Es decir, romper barreras. O sea, yo creo que la universidad ahora mismo lo que tiene que hacer es ayudar a romper barreras que se están construyendo, por desgracia, a otros niveles, político, económico, etcétera. Pero hay como una confusión. Yo, viéndolo desde fuera, hay como una gran confusión. Por un lado está todo esto que nos ofrece la movilización, la internacionalización, la globalización, de poder tener una visión más completa del otro, no tan individualista ni tan localista. Y por otro lado están estos nacionalismos tan terribles que están apareciendo. Entonces parece como que hubiera 2 fuerzas que son completamente antagónicas operando. Claro. Pero, ¿cómo es? ¿Por qué se da? Pero tú en la pregunta has indicado ya la respuesta, ¿no? Se da porque el fracaso de la Unión Europea, por seguir con Europa era un proyecto global de sumar todos, de encontrarnos todos, ¿no? Y a partir de ahí ir todos juntos, ¿no? Y para eso había que renunciar en gran medida a lo tuyo, a algunos aspectos de tu propia identidad, ¿no? De tu identidad como español, de tu identidad como británico, que ellos tienen mucha identidad, de tu identidad como italiano, como francés, alemán, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ha predominado? Han predominado los nacionalismos, en muchos casos nacionalismos excluyentes, frente a ese concepto supranacional que era Europa. Y tenemos casos ahora que son sangrantes, ¿no? Ahora mismo Hungría está gobernado por un ultranacionalista de extrema derecha que se quieren ir de la Unión Europea, porque lo primero es Hungría y no quieren sumarse a ese proyecto. En la República Checa pasa algo similar, en Polonia pasa algo similar, es decir, cada vez están surgiendo con más fuerza ese tipo de nacionalismos. En el Reino Unido, el Brexit se produce por la pujanza de el ala más nacionalista dentro del Partido Conservador frente a David Cameron, que en el Partido Conservador era una persona que era menos nacionalista, era más liberal y más proeuropeo. Es decir, esa es la clave. Los nacionalismos excluyentes están haciendo mucho daño, han hecho mucho daño a la construcción europea y son los que han parado ahora mismo todo ese proyecto. Creo que nos tenemos que ir a corte nuevamente y seguimos con este tema que está bien interesante, la verdad.
para reír y a veces para llorar. Parafraseando. Y ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Les recordamos que estamos aquí conversando con el doctor José Luis González Esteban, que es el vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, estábamos entrados aquí con el tema de los nacionalismos y toda esta cuestión de alguna manera de la globalización y las consecuencias de la globalización, ¿no? Que todo lo que ha generado, ¿no? Sí, estamos arreglando el mundo en este rato de programa. Sí, es los nacionalismos. Nosotros en España podemos hacer una tesis, hay muchas tesis doctorales y podemos hablar mucho de lo que es los nacionalismos, porque es un problema o una realidad que tenemos en nuestro día a día desde hace muchísimos años por cómo en nuestro país. O sea, nuestro país es un país que tiene pues una realidad lingüística y claro, territorial muy particular. Digamos que es un país plurinacional, con distintas nacionalidades, y eso pues ha llevado históricamente a conflictos entre esas nacionalidades, teniendo en cuenta que hay un nacionalismo también que a veces resulta excluyente, como puede ser el nacionalismo español, ¿no? Existe un nacionalismo catalán, es decir, que ahora mismo está en un momento incluso ya de recta final, porque abiertamente están planteando la independencia de España. Sí. Existe un nacionalismo vasco que ahora está más tranquilo, pero que pues ha habido, ya lo sabéis, que durante décadas ha habido una violencia en España terrorista, que afortunadamente hace 5 años paró. Y luego también existen otros nacionalismos más tenues, ¿no? Pues en regiones como Galicia. Y bueno, ahí tenemos que aprender a convivir los nacionalismos en un mundo globalizado y en un espacio del que hemos hablado durante la charla, que es la Unión Europea, ¿no? Son contrastes muy fuertes, ¿no? Estás intentando construir una realidad supranacional y mientras en tu país estás intentando ordenar en realidades nacionales diferentes y pequeñas, ¿no? Bueno, yo a veces yo creo que forma parte, debería enfocarse esto como una riqueza cultural, debería enfocarse como la necesidad de convivencia y de sumar, y no como una confrontación. El problema es que muchas veces los políticos utilizan los miedos y azotan el nacionalismo para que la gente se confronte en vez de para sumar e ir todos juntos en la misma dirección. Yo le preguntaba al doctor, ¿a qué le tienen miedo? ¿Cuál es el miedo que está atrás de los nacionalismos? ¿Qué es el miedo que hace que uno diga, no, ya no quiero más? O sea, no quiero más, no quiero más esta globalización, prefiero estar en mi pequeño mundo y ser yo. Bueno, yo creo que ahora mismo lo que existe la crisis económica que empezó en Estados Unidos y que azotó tan fuerte a algunos países europeos, como por ejemplo España, pues ha hecho que millones de habitantes se encuentren en unas situaciones económicas muy complicadas y con unos niveles de pobreza, por ejemplo en España, que nunca los habían habido, ¿no? Cuando se dan este tipo de circunstancias, surgen figuras, surgen políticos que azuzan banderas y conflictos y sacan discursos del miedo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no solo es dentro de esa realidad española, sino en el contexto internacional, ¿no? Porque tenemos un personaje como Trump en Estados Unidos, que también su discurso populista se construye, él construye su discurso, su marco discursivo en torno al miedo, ¿no? Entonces sí que tiene una clientela, por decirlo de una manera, una base electoral de personas que compran ese discurso y le dan luego sus votos. Afortunadamente,
pues por ejemplo en Estados Unidos hay una mayoría que no compra ese discurso y todo indica que no va a ganar. El problema es que cuando sí que hay mayorías que compran ese discurso político sujeto en la xenofobia, en el rechazo al otro, etcétera, y vemos parlamentos en Europa, vemos parlamentos en donde la extrema derecha abiertamente xenófoba, pues como se comentaba antes el caso de Hungría o Polonia, pues se hace con el poder y pueden empezar a desarrollar políticas excluyentes y que nos retrotraen a épocas pasadas que todos conocemos y que no fueron buenas para nadie, ¿no? Entonces, bueno, mientras que lo controlemos el problema, bien va, pero cuando ya este tipo de gente se planta en el poder, pues tenemos ahí un lunar importante que resolver, ¿no? Claro. Y volvemos a la importancia de las universidades, de la educación, Claro. de la internacionalización y de poder ver al otro, como decía el doctor, de conocerse unos a otros y conocer qué está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? Que yo creo que yo estaba viendo que ahorita, volviendo un poquito al proyecto al que vino doctor, al que viniste aquí a la Universidad del Cook, veo que vas a hacer también un recorrido no solo latinoamericano, sino también norteamericano, en varias universidades norteamericanas también, ¿no? Sí, ahora de aquí marcho mañana precisamente a San Diego y luego estaré en varias universidades de San Antonio y finalmente de Carolina del Norte. Bueno, entre otras cosas, ahí lo que vamos a hacer es, tenemos varias universidades que están interesadas en un programa de estudios culturales mediterráneos para mandar estudiantes y algunos profesores a nuestra zona, a nuestra universidad, a nuestro país, bueno, a 5 semanas a aprender asuntos relacionados con la literatura, con la economía, con la gastronomía, con el idioma mismo de esa zona del Mediterráneo, incluso para mejorar su idioma. Y esto se enmarca dentro de un proyecto que se llama Área de Estudios Hispanounidenses, que es aquello que tienes allí, y que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando en toda esta charla, que es tender puentes culturales, sobre todo, entre lo que están haciendo los hispanos en Estados Unidos, en el ámbito sobre todo de la cultura, de la literatura, de la poesía, prestando especial atención a la literatura chicana, y lo que se está haciendo y lo que se hace en España en una universidad en donde la figura del poeta Miguel Hernández pues es muy importante. Incluso tenemos una cátedra que trabaja pues todo lo que es la obra y figura de Miguel Hernández. Entonces queremos conectar esta cátedra Miguel Hernández y la obra de Miguel Hernández con las universidades estas universidades norteamericanas y recibir también lo que en estas universidades profesores sobre todo mexicanos o profesores o hispanistas están trabajando en todos estos aspectos, ¿no? Tender puentes. Miguel Hernández es un personaje muy importante en la cultura de España, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de la obra de él? Sí, un poeta magnífico, ¿no? Sí, es quien podría sentarse en esta mesa y os quedaríais fascinadas con lo que sabe de Miguel Hernández. Es un compañero mío que es profesor de literatura, es que es escritor, él tiene ya muchos libros publicados y que funcionan muy bien, que se llama José Luis Vicente Ferris. Él es el biógrafo de Miguel Hernández, y de hecho esta semana presenta en Madrid la biografía revisada suya sobre Miguel Hernández que le edita además la editorial Planeta, que es de las más fuertes que en castellano, ¿no? Y bueno, él es una parte importante dentro de este proyecto y de esta cátedra, y es el biógrafo de Miguel Hernández. Cual yo recomiendo a todas las personas que estén interesadas en conocer quién fue Miguel Hernández, pues se hagan con este libro de José Luis Vicente Ferris. Miguel Hernández representa lo que fue las penurias y lo que fue la guerra civil y la tragedia de la guerra civil, porque él murió muy joven,
32 años. Murió muy joven, con 32 años, en Alicante, en una cárcel a manos del régimen fascista de Franco, en plena ebullición creativa. Él estaba ya. Él es un poeta que es un poeta tardío de la generación del 27. Incluso si se le reconoce así, porque él bebió de García Lorca, bebió de Alberti, bebió de toda esta gente, porque convivió con ellos durante una etapa importante en Madrid. Él creció en Orihuela, en una familia humilde. Su padre tenía tierras y pues salieron adelante como él pudo, pero él pudo estudiar, fue muy autodidacta, pero que él quería marchar a Madrid para contactar con García Lorca, para contactar con estos poetas de la generación del 27, de los que aprendió mucho, hizo grandes amistades con ellos, ¿no? Pero la guerra de repente apareció, rompió España, y él se convirtió hasta su muerte en un poeta comprometido con la República, y en un poeta comprometido incluso pues con el Partido Comunista y con la luchar contra Franco y todo esto. Y eso pues bueno, al final le costó la vida, ¿no? Murió muy joven, y por eso pues yo creo que todavía pues su figura, cuando muere joven alguien, claro, no sé, a lo mejor no está bien compararlo con James Dean, pero cuando alguien muere joven en plenitud de tal, pues no sé, se le trata como un icono, ¿no? Y sobre todo que fue una gente que sí veo que Pablo Neruda escribió algo sobre él en algún momento dado. Tuvo contacto con Pablo Neruda, y luego también otra cosa importante es que ha habido figuras tan importantes como Joan Manuel Serrat, que algunas de sus canciones más importantes es la poesía de Miguel Hernández. Entonces, toda esa proyección internacional a través de un cantautor como Joan Manuel Serrat y otros, pues ha servido pues para proyectar en todo el mundo lo que fue la poesía de Miguel Hernández, ¿no? De hecho, Joan Manuel Serrat es honoris causa de la universidad, ¿no? Sí, exactamente. Es uno de nuestros honoris causa, y no podía ser de otra manera, ¿no? Sí. Habiendo sido uno de los grandes divulgadores de la obra de Miguel Hernández. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene los idiomas en este proceso de internacionalización? Bueno, tiene importancia el idioma castellano y el idioma español, y no es por nada, sino porque, fíjate, nosotros estamos trabajando con estas universidades norteamericanas pensando en que ahora mismo son 55 millones de personas las que en Estados Unidos hablan español. Es decir, se habla español más en Estados Unidos que en España. Entonces, evidentemente, hay un mercado de gente que está interesada en todas estas cosas. Entonces, bueno, pues en universidades, sobre todo del sur de los Estados Unidos, existe mucho interés por los estudios hispánicos, existe mucho interés por la literatura española, existe mucho interés por la historia, por la política española, y existen estudiosos y científicos que trabajan todos estos campos. Así que el idioma que sirve de vehicular para todo esto no es el inglés, es el castellano. Sí, es el castellano. O sea que para mí además mejor, porque mi inglés no es demasiado bueno, o sea que... Pero cuando dices eso, es que nos abre también otra perspectiva de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros siempre pensamos, o no tenemos conciencia a lo mejor de cuántas personas hablan español. 55 millones. Imagínate. Sí. Es y toda la cultura chicana y todo lo que maravilla. Se ha desarrollado en Estados Unidos de esa cultura, digamos, hispana, es interesantísimo. Y además creciendo. Sí. Creciendo. Yo ahora algunas de las entrevistas que tengo en Estados Unidos son con periodistas hispanos. Tengo con un peruano, y tengo ahora una entrevista mañana o pasado mañana con Guadalupe Lizárraga, una periodista mexicana que ella está afincada en San Diego por temas de seguridad y todas esas cosas. Y bueno, y hablas, te cuentan cosas, ¿no? De la pujanza del castellano, de la
la pujanza de medios de comunicación en castellano, en las universidades lo estás viendo, ¿no? Y como, por ejemplo, ya incluso en las campañas electorales, las estrategias de los dos partidos, más del Partido Demócrata, están encaminadas a hacerse con el voto de la comunidad hispana, ¿no? Hemos visto los guiños durante todos estos años de Obama con aprendiendo castellano, lo hemos visto con Hillary durante la campaña. Ahora mismo para los partidos políticos es fundamental ese voto que antes era minoritario, pero ahora ya no es minoritario, porque ahora se lo pelean de alguna manera. Porque ahora estamos hablando de una bolsa de votos que te cambia todo, sobre todo en estados que son importantes a la hora de decidir quién va a ser presidente de los Estados Unidos. En Idaho, en Nevada o en esos estados que no pintan nada, no es importante, pero en Florida o en California, que California aporta 55 electores y Florida aporta, creo que son cerca de 30, pues evidentemente, o Texas sí que se sigue resistiendo y sigue siendo un estado de tendencia republicana, pero el resto el voto hispano es fundamental y por eso esas estrategias tan importantes de los partidos para captarlo, ¿no? Sí, es cierto. Y a la vez el temor Flor. Que provoca, ¿no? Porque a Flor, bienvenida. Tenemos el discurso de Trump, ¿no? Claro, el del miedo que hemos otra hablado, vez, ¿no? Y vuelve el miedo, de eso hemos hablado, y tenemos el otro discurso que es el integrador, ¿no? Es decir, bueno, si yo ahora mismo, mi país, Estados Unidos, ha crecido gracias al empuje de la comunidad hispana, pues lo que tengo que hacer es la plena integración y crecer todos juntos. Hemos vuelto al principio de la conversación, ¿no? Son dos modelos totalmente antagónicos, el de la integración frente al del miedo. El problema es cuando hemos puesto algún ejemplo de cuando triunfa el del miedo. Sí. ¿No? Sí, son esas partes de la historia que se repiten a lo largo, ¿no? de los tiempos, ¿no? Sí, porque ahora irremediablemente cuando estamos viendo cosas que están pasando en Europa, miramos la Alemania nazi. Exactamente. Hace una semana se emitió en una televisión, en un canal de televisión en España, que os lo recomiendo si lo podéis ver por internet, se puede ver por internet, una película documental que se llama Astral. Es un ejemplo del que yo voy a hablar ahora en Estados Unidos, de periodismo de compromiso, de periodismo de contexto, lo se llama el slow journalism, periodismo de larga cola, que en 90 minutos explica la tragedia que os he hablado antes de lo que se ha convertido el Mediterráneo como una fosa común. Sí. Y tal. Y entonces el periodista que lo ha hecho, y durante todo el debate que se ha montado en torno a este documento periodístico que es buenísimo, pues se ha dado el paso de comparar lo que está pasando en el Mediterráneo con la Alemania nazi. Es decir, la inacción de los gobiernos europeos ante las mafias que tratan a las personas como esclavos y las dejan morir en el Mediterráneo, ¿no? En el documento ves las caras en las barcazas, las mafias los colocan en unas barcazas a 450 inmigrantes en la costa de Libia, gente que viene subiendo desde el África subsahariana, o gente que viene huyendo de la guerra de Siria. Toda la gente huye de conflictos, huye de la miseria, de la desesperación, gente absolutamente pobre a la que las mafias les engañan, les sacan todo el dinero y les colocan una mañana en una playa en Libia, en unas barcazas sin nada. Se suben en esas barcas avanzan, tienen combustible, van engañados, tienen combustible para 13-14 millas, justo para pasar a lo que son aguas internacionales. Cuando el mar está un poco mal, pues las barcazas se hunden y mueren. Cuando el mar está bien, si llegan a pasar a aguas internacionales, pues se les ONGs españolas, italianas, están trabajando ante la inacción de los gobiernos para salvar a toda esa gente de la muerte, pero pues salvan a una parte pequeña, ¿no? Entonces,
este documental y otros que se están haciendo, trabajos periodísticos que se están haciendo en España, demuestran muy bien lo que está pasando, pero los grandes medios de comunicación olvidan todos estos temas y la población lo tiene como olvidado y los gobiernos también, ¿no? Entonces, yo creo que acertadamente, porque tú veías las caras de los inmigrantes en estas barcas y eran exactamente las mismas caras que tú ves en las películas o en los documentos de esos deportados que llegaban a Auschwitz y a Birkenau, a los campos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Son las mismas caras de desesperación, las mismas caras de hambre, de pobreza y todo eso. Y eso está pasando en el Mediterráneo, que es donde yo vivo, en Alicante, en el Mediterráneo, donde yo bajo a bañarme. Así es. Sí, yo estaba leyendo algún artículo precisamente del País en el que estaban hablando de la cantidad de gente que estaban rescatando los españoles, los italianos, cómo las cifras se han ido a cantidades de miles y cómo los suben en barcazas, como comentabas, que son probablemente para 30 gentes y suben a 150 o 200 gentes, que la barca se va a hundir, punto. Y las redes sociales también abonan, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ver posts donde dicen, se equivocó la primer ministro de Alemania, ¿no? Todos los migrantes que están llegando vienen a asaltar, a robar. Entonces, hay toda una estrategia de terror, de generar temor contra el migrante, ¿no? De decir, no, que no entre más. Ese es el discurso que ganó el Brexit en el Reino Unido, es decir, que no vengan aquí, ¿no? O sea que aquello ha sido tremendo, porque realmente el Reino Unido es un país que se ha construido en base a la inmigración y que yo no sé cómo van a subsistir, ¿no? Pero también están levantando muros en Calais, en el Canal de la Mancha. O sea, ahora todo el mundo quiere solucionar esto levantando muros, como los que se levantaron en Berlín en el año 45, ¿no? Es increíble. Estamos, lo decías tú, ¿no? Estamos volviendo hacia atrás, son ciclos, y de repente estamos dando pasos hacia atrás. Increíble. Creo que Flor nos quería leer un poema de Miguel Hernández. Hola, Flor. Buenas noches. Antes de que se nos acabe el programa, sí, que desgraciadamente siempre se nos quiero va tan agradecer rápido. a José Luis González su presencia aquí. Quiero agradecer que él haya compartido la información tan importante y sobre todo pues los proyectos que se tienen para hermanar nuestras universidades y hacer vínculos más fuertes. Quiero si me lo permiten, dar lectura a un fragmento de la obra de Miguel Hernández, que es el nombre que lleva la universidad, de la cual viene José Luis y en la que estoy también estudiando un doctorado. Poesía esencial. Recoged esta voz. Naciones de la tierra, patrias del mar, hermanos del mundo y de la nada, habitantes perdidos y lejanos, más que del corazón, de la mirada. Aquí tengo una voz enardecida, aquí tengo una vida combatida y airada, aquí tengo un rumor, aquí tengo una vida. Abierto estoy, mirad como una herida, hundido estoy, mirad, estoy hundido en medio de mi pueblo y de sus males. Herido voy, herido y malherido, sangrando por trincheras y hospitales. Hombres, mundos, naciones, atended, escuchad mi sangrante sonido, recoged mis latidos de quebranto en vuestros espaciosos corazones, porque yo empuño el alma cuando canto. Cantando me defiendo y defiendo mi pueblo, cuando en mi pueblo imprimen su herradura de pólvora y estruendo los bárbaros del crimen. Esta es su obra, pasan, arrasan como torbellinos y son ante su cólera funesta armas los horizontes y muerte los caminos. El llanto que por valles y balcones se vierte en las piedras diluvia y en las piedras trabaja, y no hay espacio para tanta muerte, y no hay madera para tanta caja. Caravanas de cuerpos abatidos, todo vendajes, penas y pañuelos, todo camillas donde a los heridos se les quiebran las fuerzas y los vuelos. Sangre, sangre por los árboles y suelos, sangre por aguas, sangre por paredes, y un temor de que España se desplome del peso de la sangre que moja entre sus redes hasta el pan que se come. Recoged este viento, naciones, hombres, mundos, que parte de las bocas de conmovido aliento y de los hospitales moribundos. Aplicad las orejas a mi clamor de pueblo atropellado, del ay de tantas madres a las quejas del tanto ser reluciente que el luto ha devorado. Los pechos que empujaban y herían las montañas,
vedlos desfallecidos sin leche ni hermosura, y ved las blancas novias y las negras pestañas, caídas y sumidas en una siesta oscura. Aplicad la pasión de las entrañas a este pueblo que muere con un gesto invencible, sembrando por los labios y la frente. Quiero cerrar con esta última parte. Será la tierra un denso corazón desolado si vosotros, naciones, hombres, mundos, con mi pueblo del todo y vuestro pueblo encima del costado, no quebráis los colmillos iracundos. Pues le queremos dar las gracias al doctor José Luis González Esteban. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo martes. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.